Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de desarrollo móvil. El día de hoy, como ya les había comentado en el último encuentro que tuvimos, lo voy a dedicar a empezar a darles de alguna manera como una inducción a cómo vamos a poder hacer para desarrollar las API REST. Creo que de los asistentes todos en el encuentro de la clase, en el encuentro que hicimos el jueves pasado, todos estaban, de los que están en ese momento conectados, y ahí yo les comentaba hacia dónde tengo diseñado llevar la asignatura. Les había dicho que fundamentalmente en este corte último, que les confirmo nuevamente, pues ya el comité curricular nos autorizó a desarrollar las clases como las venía desarrollando y a que la evaluación sea el proyecto. O sea, esta evaluación ya podemos hacer prácticas. Entonces, por eso la importancia de seguir con las clases como veníamos. Eh, ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no les he compartido nada? Creo que no, ¿no? No, profe, compartió. Bueno, lo que hasta el momento hicimos fue, digamos que un desarrollo de frontend. Miramos cómo hacer toda la parte de frontend con Ionic. Y a partir de ahora, como les comentaba en la sección que tuvimos el pasado jueves, vamos a empezar a mirar, digamos que cómo aparte de lo que tenemos desarrollado ya en Ionic, cómo podemos hacer para desde Python hacer un backend utilizando lo que se conoce como API REST. En clase anterior les comenté más o menos qué era el API REST. Eh, Algunos de los asistentes ya en la clase de bases de datos 2 pues también hemos comentado un poco qué es. Sin embargo, vuelvo y les comento en 2 minutos. Básicamente, ¿qué queremos? ¿Cuál es mi anhelo? Que ustedes aprendan desde la aplicación de Python, perdón, de Ionic que están Profe, no se haciendo, escucha nada. que lo que busco es que ustedes, ¿no me escuchan? ¿Ya me oye o no? Aló. Sí, ya. Ahorita no escuchaba. Les estaba comentando que lo que se pretende con esta parte del curso es que aprendamos a hacer esta interacción. Por un lado, hacer las API REST, que como les dije, están hechas en Python. En Python, pero dentro de Python hay muchísimas tecnologías. Para hacerla vamos a hacer uso de un framework que se llama Django, y aparte de Django, de un framework que se llama Django Red Framework. Como yo ya les había comentado al inicio de la materia, un framework es un marco de trabajo que nos proporciona herramientas para no tener que hacer las cosas desde cero, sino utilizando un tipo de estructuras ya predefinidas por los frameworks. Él nos adelanta mucho trabajo. Fíjense que Ionic también es un framework. Lo que estamos haciendo aquí desde Ionic es desde un framework. Y que, por cierto, por debajo utiliza otro framework que es Angular. Entonces, fíjense, tanto Ionic es un framework, como Angular es un framework, como Django Red es un framework. ¿De acuerdo? Ya entonces tenemos cierta experiencia en qué es un framework. Un framework es algo que a través de unos ciertos comandos, generalmente, usualmente, o por lo menos estos que estamos usando, nos genera toda la estructura de un proyecto y nos ayuda muchísimo a agilizar el desarrollo de proyectos. Fundamentalmente, les decía yo en la clase anterior que una vez tengamos las API hechas, lo que vamos a hacer es desde la aplicación que estamos desarrollando en Ionic y Angular, utilizar este objeto HTTP client para poder hacer invocaciones, para poder llamar, para poder usar como lo queramos, llamar a las API REST que tengamos hechas en Python. Entonces, en los videos que yo les envié, explican cómo instalar Python, cómo instalar Django. Hasta ahí fue lo que le envié. O sea, todavía
En los dos videos que envié no se ha hablado nada de cómo instalar Django REST Framework. ¿De acuerdo? En la clase anterior yo ya, digamos que los fundamentos teóricos se los digo y quiero mostrarles el funcionamiento de una primera API y darles los lineamientos para que ustedes siguiendo esos videos y otro que le voy a enviar puedan hacer exactamente la misma. ¿De acuerdo? O la misma o una similar. Ah, ¿Perdón? listo, profe. ¿Sí se escucha? Sí. Se escucha bajito. ¿Usted utiliza audífonos, profe? No, no. Audífonos no utilizo. ¿Será que tengo... El volumen está... Pues yo escucho bien. Yo acá lo escucho también bien, profe. Bueno, continuemos. Lo primero que les voy a mostrar es que, por cierto, algunos ya habían visto ese funcionamiento, pero lo primero que les voy a mostrar es cómo funciona el API. En este momento, una API que está hecha con Postgres. Por eso ustedes ven aquí que tengo instalado, pues tengo instalado incluso varios servidores de Postgres, pero con el que estoy trabajando yo, en este momento, el API REST es con la 10. No he probado con el 12 porque el 12 lo instalé hace poco. El 12, como ustedes saben, es la última versión. Pero con la versión 10 del servidor Postgres tengo una base de datos que creé aquí utilizando el pgadmin. Ahí estamos. Y mire, incluso aquí estoy visualizando una tabla de las dos tablas que tiene la base de datos. De pronto ustedes dirán, pero tiene más de dos tablas, porque ahí dice que tiene 10. Si se dan cuenta, efectivamente, esa base de datos que se llama, es que estoy viendo la base de datos que no es. La base de datos que estoy usando en el ejemplo que les estoy mostrando se llama así, base de datos y un 1, BD1. Y tiene estas tablas que vemos acá. Entre todas las que vemos, no sé si se dan cuenta que hay dos, una que se llama artículo y otra que se llama depósito. Es algo así como si tuviésemos, voy a dibujarles aquí un momentico el modelo relacional. Es como si tuviésemos algo así. Tenemos una tabla de artículos y una tabla de depósitos. Y la una me dice en qué, el artículo en qué depósito está. Fundamentalmente es eso lo que hace. ¿Hasta ahí vamos? Entonces tengo una tabla artículo. Tengo una tabla depósito. El depósito tiene dos atributos. Un código, que es la llave primaria, y tiene una descripción. Y el artículo tiene también varios atributos. No me acuerdo cómo se llaman. Y si borro, pierdo todo lo que estaba escribiendo, pero voy a tener que borrar para mirar qué tiene el artículo. Miremos qué tiene la tabla artículo. Se da cuenta, la tabla artículo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Tiene un ID, tiene un código. Este código es del depósito. Un código de depósito. Tiene esto de color, pues sobra. No debe estar ahí. Porque no tiene sentido tener ese atributo ahí, esa columna, pero bueno. Y tiene la cantidad de cuántos artículos hay y en qué depósito está. ¿De acuerdo? Dice que aquí incluso el ID de depósito está en nulo. ¿Por qué? Porque la base de datos incluso no se le ha puesto integridad referencial y por eso es que, si vemos la base de datos, la tabla artículo, no tiene restricciones ahí puestas.
la llave primaria, pero no tiene, ah no, perdón, sí pareciera que sí tiene una restricción de llave foránea. Y tiene una llave foránea puesta, pero sin embargo permite tener valores nulos, no debería permitirlos, porque no le pusimos no nulo. ¿Se entiende entonces? Entonces, lo que tengo es dos tablas en la base de datos. Una tabla que guarda los artículos y que va a decir incluso aquí el código de en qué depósito está, y una tabla que guarda los depósitos. La idea es decir, cada artículo en qué depósito o bodega o como lo queramos llamar, está registrado. ¿Hay preguntas de eso? Entonces, ¿qué es lo único que pretendo mostrarles aquí? Que tengo una base de datos en Postgres normal. Lo único que tiene de extraño, lo único que tiene de novedoso, es que hay una serie de tablas, estas todas las que mostré con el círculo verde, que no son hechas por mí en el momento de hacer la base de datos, sino que son producto de una migración que se hace al utilizar el framework de Django. Django, como yo les había comentado en la clase anterior, es un framework. Fíjense que cuántas tablas puso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tablas que tienen que ver con la administración. O sea, el framework las incluye en la base de datos para poder hacer una administración de esa base de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Yo qué fue lo que hice inicialmente? Inicialmente yo únicamente creé una base de datos vacía. Fue lo único que hice. Le dije, ¿cómo se crea? Pues acá, normalito, le dice crear base de datos, y le dice que cree una base de datos vacía, le pone el nombre y ya. Eso fue lo único que hice en el momento de crear la base de datos, cuando creé esta DB. Profe, Sí, cuénteme. ¿qué PG admin es ese? ¿Perdón? ¿Qué PG admin es ese? El 421. Esa es la última. La última versión, sí. Yo tengo la vieja, no he actualizado nada. No, les recomiendo que actualicen. Esta es mucho más bonita y más completa. Además está hecha, pareciera que está hecha como en algún tipo de framework JavaScript, porque las validaciones y todo son muy similares a lo que veníamos estudiando. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, tenemos una tabla de artículos, tenemos 3 artículos, y tenemos una tabla depósito o bodega o como lo quieran llamar. Es lo único que tiene la base de datos. Repito, las demás tablas las pone Django. Alguien dirá, ¿cómo así que Django? Acabo de comentarles que Django es un framework de desarrollo web que trabaja con Python. O sea, además de ser un framework, es el framework más representativo de desarrollo web con el que trabaja Python. Django, para manejar las bases de datos, por ejemplo, tiene algo que se llama un ORM. Lo primero que voy a tratar de darles unas inducciones de qué es el ORM. Es decir, Django las bases de datos no las va a tratar directamente como nosotros estamos acostumbrados a manipularlas a través de SQL, sino que él usa lo que se llama un ORM. Voy a tratar de ilustrarles qué es esto de ORM. Mapeo objeto relacional, traduce. Ustedes van y miran en internet. Yo ahorita incluso había abierto una página por acá donde decía que era ORM. Bueno, preguntémosle. Django no es el único que tiene ORM. Todo el mundo tiene ORMs, pero por lo menos Java tiene uno que llama Hibernate, que es muy reconocido. Pero fundamentalmente, ¿qué es? Una tecnología que hace esto, el mapeo objeto relacional de una base de datos. Dice que es algo que se usa para convertir datos entre un sistema de tipo utilizado y un lenguaje de programación. En nuestro caso, entre
entre Python, que es el lenguaje de programación, y Postgres, que es el servidor de base de datos. Fundamentalmente eso es un ORM. Se encarga de esto, del mapeo de objeto relacional. ¿Y para qué se usa? Para hacer, primero, aquí lo dicen, que a pesar de que SQL es un lenguaje sencillo, tiene muchas variaciones para los distintos sistemas de gestor de base de datos. Entonces las ORM lo que hacen es facilitar el trabajo, sobre todo para hacer las operaciones básicas que uno hace de crear, leer, actualizar y borrar en registros de una base de datos. ¿Está claro entonces a qué se le conoce como ORM? Repito, entonces Python tiene un ORM que se llama query. Las consultas que se hacen se llaman query set. Ya miramos un poquito de eso. Aquí explica Wikipedia qué es un ORM, pues, por si alguien quiere. Mire, hablan precisamente del Hibernate, del NH Hibernate, de todos los ORM que existen. Y obviamente, si le preguntásemos a Internet, Python tiene su propio, Django tiene su propio ORM. Digámosle así, a ver qué nos dice, y vean, nos dice que cómo se hacen estas señoras, query set, así se llaman, conjuntos de consultas. Y esa es, hoy vamos a ver un ejemplo precisamente muy sencillo de cómo se hace una query set. Fíjense que la forma estándar que tenemos de manejar bases de datos no es la única que existe. Los ORM, es decir, cada lenguaje de programación utiliza ORMs para facilitar el acceso a las bases de datos. En el caso de Django, él le llama los query set. ¿Y qué es un query set? Aquí lo especifica fundamentalmente. Es en esencia una lista de objetos de un modelo, en este caso un modelo en Python, que permite leer los datos de una base de datos, filtrarlos, ordenarlos, etc. De eso se encarga un query set. ¿De acuerdo? Es decir, que no lo vamos a hacer con consultas SQL clásicas, sino a través de un query set del ORM de Django. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas de eso? Alguien dirá, bueno, ¿y qué tengo que instalar? ¿Qué tengo que hacer? Les voy a mostrar primero cómo funciona. Ya algunos lo habían visto, pero no todos. Por el momento ya sabemos que están estas dos tablas acá. Esta es una vista en HTML que nos proporciona el Django REST Framework para manipular, por ejemplo, los datos de la tabla de depósito a través de una API REST. Mire, cuando le hago clic, lo que me entrega es el listado de cada uno de los registros que tiene la tabla. Simplemente que los pone obviamente en formato JSON. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace? ¿Y de quién se encarga de hacer eso? De eso se encarga el framework que estamos usando, el Django REST Framework. Él es el encargado de hacer todo eso. Ahorita intentaré explicarles cómo para que ustedes, una vez terminen la instalación del video que están siguiendo, ahorita incluso nos comentan quién ha tenido problemas. Parece que Fabián está teniendo problemas al instalar este señor. Sí, Tengo la impresión que es eso, pero ahorita miramos. Entonces, Django REST Framework, ¿de qué se encarga? Yo hago un API y le digo que quiero que esa API maneje algo de una base de datos, en este caso de la base de datos que les mostré. ¿Cómo les dije que se llamaba la base de datos que estaba usando? ¿Alguien se acuerda el nombre? La que les mostré ahí en Postgres. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La llamé así. Database. DD1. No sé qué pasa que ya tomó el... Hice una base de datos cualquiera. Utilizando Django y Django REST Framework, primero creé un proyecto con Django, que lo llamé así, ya se los muestro, lo llamé mi proyecto. Y luego creé una app con Django REST Framework
dentro del proyecto de Django y lo llamé así, mi app. Es decir, necesito crear un proyecto con Django y luego crear una aplicación dentro de Django. Alguien dirá, ¿y por qué? Porque eso lo exige el framework. El framework, cada cosa que usted vaya a hacer, tiene que crearla como un proyecto. Y dentro tiene aplicaciones. En este caso, una aplicación que va a tener Django, en mi proyecto de Django va a ser una que yo llamé mi app y está hecha con Django Red Framework. ¿Qué es lo que hace esa mi app? ¿De qué se encarga? Yo les había dicho incluso al finalizar la clase anterior, habíamos hablado un poquito, pero la idea es hoy explicarlo un poquito mejor. Ella tiene, como es un framework, tiene una arquitectura que es la misma arquitectura que sigue Django, que se llama la arquitectura modelo template controlador. Se parece mucho al modelo vista controlador. Fundamentalmente, para no extenderme mucho, ¿qué es? Pues es una arquitectura que divide eso en funciones específicas. Por un lado, los modelos los trabaja a través de algo que se llaman los models o modelos. Todo lo de Django se trabaja con modelos. En este caso, los modelos, ¿a qué harán referencia? ¿Cuáles modelos deberé crear? Modelos que constituyan la base de datos. Fundamentalmente, por cada tabla creé un modelo. Una tabla la llamé artículo. Entonces hay un modelo que se llama artículo y otra tabla la llamé depósito. Entonces hay un modelo que se llama depósito. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo que tuve que Sí, crear fue profe. dos modelos. Cuénteme, hijo. Ok, está bien. O sea, en Ah, cada tabla se crea un modelo. por cada tabla se crea un modelo y cada modelo es una clase. Ya miraremos de una clase derivada de qué clase del framework. El framework de Django Red Framework tiene una serie de clases. La clase genérica se llama así models, pero dentro de ella hay una serie de clases. Entonces ya miraremos cómo se hacen esas clases. Es decir, la base de datos, en lugar de usted ir y generarla manualmente, usted la crea como modelos. Después, al final, le hace uno algo que se llama una migración. ¿Qué es la migración? Decirle que esos modelos los pase a la base de datos con la que está conectada. Ya miraremos cómo hacer para conectar. Necesitamos conectar este proyecto con esta base de datos que está hecha en Postgres. Ya les mostraré cómo se hace esa conexión. ¿Estamos hasta ahí? También tengo que mostrarles cómo conectar esta aplicación, decir que esté dentro de este proyecto. Son dos cosas que tengo que conectar. Una vez tengo hechos los modelos, ojo, estoy explicando cómo fue que logré que desde una base de datos hecha en Postgres, yo esté en este momento mostrando esta aplicación aquí, el resultado de haber ejecutado una API REST. Porque lo que estoy mostrando aquí es el resultado de lo que devuelve una API REST. Esto que están viendo aquí en pantalla, que voy a encerrar en este momento en un rectángulo, eso no es el API REST. Eso que están viendo ahí es el cliente de la API REST. Lo que pasa es que el REST Framework me regala un cliente por defecto, me lo hace y dice, tome, esta está para que pruebe, pero la API REST la puede llamar cualquiera. ¿Está también claro eso? Entonces, repito, Django hace una página HTML para ver los resultados del API REST, mas no es exclusiva. Esta es la que nos permite verlo, que Django no la hace. Como sabe que estamos haciendo API REST y para eso es este framework, Django REST Framework, dice, listo, yo le doy una página para que usted lo accese. Fíjese que aquí está el servidor. Este es el servidor de Python, trabajando con Django. Y aquí lo que hay ya es la dirección
de una URL para una API REST. Las API REST se caracterizan por accesarse a través de URLs. Esa es otra cosa importante. Yo tengo un video de la otra asignatura que estoy dictando ahí en la institución. Quienes quieran conocer un poco más de la parte conceptual de API REST, pueden verlo ahí en el canal, donde se explica un poquito qué es un API REST, qué políticas tiene, cuáles son los verbos que utilizan. Fundamentalmente estos son los verbos más usados, el get y el post, pero hay otros, etcétera. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, fíjese, aquí qué es lo que hay. El llamado a una URL, porque las API REST se identifican con una URL. Entonces, lo primero que se hizo para poder conectar, crear esa API REST fue crear modelos con las bases de datos. Lo segundo que se hizo fue crear unas clases que se llaman los serializers. ¿De qué se encargan los serializers? Los serializers van a crear una función de intermediarios de algo que se llaman las vistas. Y las vistas van a ser expuestas a través de la URL. Ya les explico un poquito qué es eso. Esto que tenemos aquí, que va a encerrar en verde, es una URL de este tipo. Que yo tuve que haber programado dentro de Django REST Framework en esta app. Tuve que haber programado y decirle que hubiese una URL que se llama depósito. Y esa URL tuve que haberla asociado con alguna vista. Y en la vista, ojo, es en la vista, usando el ORM de que les hablé ahorita, o sea, los query set, tengo que poder consultar a los modelos de la base de datos. Desde la vista consulto los modelos. Con esa consulta tengo que serializarla usando el serializer para que sea visualizada a través de una URL. El serializer, ¿de qué se encarga fundamentalmente en este caso? De convertirnos esa consulta que obtuvimos mediante un query set, de convertirnos en un objeto JSON, como este que estamos viendo aquí. Y viceversa. Cuando desde el cliente se hace una operación POST, por ejemplo, para escribir en la base de datos, coge el JSON y lo serializa para convertirlo en un modelo y guardarlo dentro de la base de datos. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas de eso? ¿Quién pudiera resumirme entonces cómo es que trabaja el framework Django REST Framework para poder hacer un API como esta que estamos visualizando aquí un cliente? ¿Quién podría explicarme a ver qué entendió de eso? No importa si se equivoca, la idea es ir aterrizando los conceptos. Listo, profe. Pues yo le entendí que primero hay que crear unos modelos, ¿no? Sí. Se crea una base de datos vacía. Entre los modelos. Bueno, sí, una base de datos. Y luego, bueno, aquí está la aplicación que en este caso nosotros tenemos en Ionic, puede ser. Sí. Que en este caso usted tiene una que le brindó, bueno, el framework. No, por el momento dejamos a Ionic a un lado. Solo vamos a hacer el API. Después miramos cómo conectarla. ¿Sí? Listo. Listo. Y aquí pues por cada modelo van dos clases, que es artículo y depósito. Porque Que la cada base, clase tiene una tabla. pero por eso, porque la base de datos tenía 2 tablas. Si fuesen 1000 tablas, tocaba 1000 clases, ¿no? Sí, hijo, que ahí va bien. Hasta ahí llegué. Bueno, y que los modelos tienen unas vistas y las vistas son el URL que aparece aquí como depósito. Que esas son las que hacen una petición pues a la base de datos a través de los serializers. Bueno, ahí le tengo Que una son los que hacen la correccioncita. petición. Eso es cierto lo que dijo, pero le tengo una correccioncita.
Las vistas no, usted dijo, las vistas son un URL. No es que sean un URL, sino que las vistas se pueden mostrar, se exponen, o sea, se socializan al público a través de un URL. O sea, toca crear una clase URL y en esa clase se dice cada URL con qué vista está asociada. Eso significa que esta URL que tenemos aquí en verde, allá en mi proyecto, en mi aplicación, ¿cuál es mi aplicación? Todo esto que estoy mostrándoles yo acá forma parte de esa aplicación que se llama mi app. ¿De acuerdo? En esa aplicación Sí. tienen que haber unas clases URL y cada URL asociarla con una vista de las que tenga. Y cada vista la asociaré con un modelo. Y el serializer se encarga de lo que tenga esa vista, serializarlo y mostrarlo como un objeto JSON a través de esa URL. Que fue lo que usted dijo más o menos, ¿cierto? Profe, Sí. Cuénteme. bueno, y se tiene eso, ¿y dónde queda la parte, por ejemplo, de lo que hemos trabajado en Ionic y la conexión con la base de datos? ¿Eso es muy aparte de esto? Sí, aquí solo estamos aprendiendo. Acuerde que hay dos cosas. Tenemos la aplicación en Ionic y tenemos el API REST, ¿cierto? Lo que hasta ahora le estoy enseñando es cómo hacer el API REST. Después Sí, tendré, profe, pero por ejemplo después, lo que se refiere Humberto era que usted ahorita nos había explicado que no sé si era el framework que ahorita le brindaba Ioni, pero en ese caso puede ser cualquiera, sí, el API REST no está que hecha ahorita usted nos única, explicaba que podía ser, el API REST que estamos haciendo no va a funcionar únicamente con Ionic, funciona con cualquier cliente que le solicite cosas. O sea, Eso, esta, eso le iba a preguntar yo, profe. Una, cuénteme. esa es mi pregunta. Lo que pasa es que no me expliqué bien. Eh, o sea, nosotros tenemos el proyecto en Ionic. ¿Listo? Sí, Y, o sea, que toca hacer algo totalmente diferente, pongámosle, integrado con la base de datos al API REST sí, para poderla ahí sí unir con Ionic, con el Ionic. sí. Esto de hacer el llamado no lo estamos viendo todavía en la clase de hoy. Eso lo vamos a hacer con HTTP Client luego. Por el momento hoy, ¿en qué estamos empezando a estudiar? Porque nos vamos a demorar varios días en cómo hacer el API REST. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que la aplicación Ionic está como en paréntesis, se la quietica, ¿sí me entienden? Ahorita en este momento estamos trabajándole esa a esta. ¿De acuerdo? sí, profe, pero por ejemplo, bueno, ya creamos la API REST Ujú. y por ejemplo, para integrar nuestro proyecto en Ioni con la API REST, eso era lo que usted nos explicaba ahorita, que es como que se reemplazaba. No. Me estoy equivocando. Después les explicaré cómo dentro de Ionic se escribe un llamado de este tipo, HTTP Client, para conectarlo con la API REST y ella le devuelve Ahí, información. ahí supongo, profe, Señor. ahí supongo que lo que tenemos en Ionic, o sea, ya no sería con Firebase, sino sería ya con el API REST que tiene integrado su Eh, propia base de datos. Exactamente, porque es que Firebase lo que tiene son bases de datos no SQL. En este caso, con el API que queremos hacer, Ajá, una base de datos SQL, SQL. ¿de acuerdo? Y esa es Sí, la tendencia sí, mundial. profe. Sí. O sea, el API REST, para mayor entendimiento, o sea, que me quiera dar como un entendimiento, es que es el que hace la conexión entre la base de datos y el proyecto. El API REST es la que se encarga de mantener la base de datos y hacer todo el CRUD de la base de datos para cualquier proyecto de cualquier tipo, porque es lo que devuelve aquí, lo devuelve escrito es en JSON. Entonces cualquiera le Ok, hace listo. una solicitud vía HTTP y él le devuelve en JSON los resultados. Obviamente, ¿quién necesita tener esa API REST? Un servidor, en este caso un servidor Python, atendiendo. Y ese servidor Python debe tener
conectarse con un servidor Postgres. SQL, Postgres. Y aquí lo que hay del otro lado ya del cliente habrá un servidor Angular o Ionic o cualquiera. Fíjense que hay un montón de servidores. Listo, profe. Pero ese servidor de Angular o Ionic es solo el que está proveyendo el código, por ejemplo, de funcionamiento. Sí, sí, sí. Porque lo que es información y eso lo maneja el API REST con la base de datos. Sí, bueno, voy a procesar esta parte de la clase y regreso en 5 minutos.